presentan Chilevisión Noticias. Comenzamos esta edición central de Chilevisión Noticias revisando cuáles han sido las informaciones más importantes de la jornada, partiendo por la crisis política en Perú. Pedro Castillo disolvió el Congreso y llamó a un toque de queda, pero terminó siendo destituido por el Parlamento y fue detenido, hasta acusado por algunos políticos de intentar un golpe de Estado en Perú. Hoy asumió como la primera mujer presidenta de Perú, quien hasta entonces era la vicepresidenta Dina Boluarte. Y en nuestro país la inflación no da tregua. El IPC de noviembre subió el doble de lo esperado y llegó a un 1%. Con esto la inflación interanual superó nuevamente la barrera del 13%. El gobierno, por su parte, afirmó que esta cifra no pone en duda la tendencia inflacionaria que irá a la baja durante los próximos meses. 25.000 millones de pesos es el monto defraudado por 29 médicos acusados por la Fiscalía de entregar licencias irregulares. Se trata del mayor caso de este tipo registrado en el país. Según la PDI, emitían un documento irregular cada 2 minutos a FONASA. Y lo que vamos a revisar son imágenes de una pelea entre conductores ocurrida en Viña del Mar que se transformó en un video viral en Estados Unidos. Ciudadanos norteamericanos grabaron la riña que terminó con los conductores apercibidos por la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el detalle de estas y otras noticias. Hazte cliente Scotia y disfruta una Navidad wow. Y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Están presentando Chilevisión Noticias. Están presentando Chilevisión Noticias. Crisis política en Perú, que comenzó con un presidente que intentaba disolver el Congreso y terminó con ese mismo presidente detenido, destituido y una nueva presidenta. Todo esto en una jornada muy vertiginosa que nos mantuvo a todos muy concentrados en lo que estaba ahí ocurriendo. Carlos Greitz va a resumir lo que han sido estas horas en Perú. Claro, es la crónica de un día que, como tú decías, comienza con un mandatario emitiendo un discurso para todo el país y termina de esa forma, como ustedes lo están viendo allí, en la oficina de la Prefectura de Policía de Lima, en el centro de la capital peruana, dando una declaración Pedro Castillo al fiscal nacional y entregando antecedentes de lo que probablemente fue una jornada en la que él no se imaginaba que iba a perder el apoyo de prácticamente todos los sectores de la política a nivel nacional y también de otros sectores, de otros poderes del Estado también, entre ellos, lo sabemos, la Fiscalía General de Perú, e incluso hay un detalle no menor, y es que el propio abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, hay un momento en medio de esta tarde de las renuncias en cadena del gabinete, de lo que ocurre también con la vicepresidenta, mientras en el Congreso se estaba ya debatiendo la destitución, y el abogado privado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, dice: yo renuncio porque aquí hay una ruptura del orden constitucional por parte de mi defendido en este caso. A ver, esta ruptura del orden constitucional, ¿cómo se da? Hoy era un día clave para el presidente del Perú, Pedro Castillo, porque el Congreso en pleno tenía que votar una moción de destitución, una moción de vacancia, acusado de corrupción. No era la primera vez, ya había sorteado 2 anteriores y era la tercera vez que se votaba para destituirlo del cargo. Pero antes de esta votación, él decide disolver el Congreso. Y es esa acción la que es considerada inconstitucional. Incluso la propia vicepresidenta, parte del gobierno de Pedro Castillo, habla en un momento de que es un golpe de Estado. Claro, y había parlamentarios, incluso del propio Perú Libre, del sector de Pedro Castillo, que iban a votar en contra de esta moción de censura, pero finalmente terminan siendo muchos más los votos a favor de la destitución luego de lo que ocurre con Pedro Castillo durante la mañana. Vamos a tomar contacto a esta hora
con Pamela Acosta, periodista también de Panamericana Televisión, nuestro medio asociado, quien nos entrega más antecedentes de lo que está ocurriendo a esta hora, Pamela. Y claro, también queda la duda del futuro de Pedro Castillo. Ya sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora con la presidencia en manos de Dina Boluarte, pero Pedro Castillo va a permanecer durante esta noche aparentemente en la prefectura, ¿no? Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches también a Macarena. Sí, efectivamente. El presidente va a permanecer en la prefectura porque de hecho ya se ha presentado una denuncia. El procurador ha presentado ya una denuncia por delitos bastante graves, ¿no? Estamos hablando de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por este fallido intento de golpe que ha tenido el día de hoy. Ha sido para los peruanos en realidad una jornada bastante vertiginosa porque temprano en la mañana nos despertamos con una avalancha de acusaciones que se habían hecho la noche anterior, que podría o no haber inclinado la balanza de lo que iba a ser una votación de la vacancia en horas de la tarde. Pero el presidente de la República sale cerca de las 11 de la mañana con este mensaje, cuando en realidad muchos decían que no se iban a conseguir los 87 votos. Al final, a raíz de esta comunicación, de este anuncio que hizo, bastante torpe, por cierto, el presidente de la República, es que finalmente quienes incluso en un primer momento no estaban dispuestos a apoyar la vacancia, terminaran votando a favor. 101 votos a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Sí, Pamela, y además se intenta asilar en la Embajada de México. Hace instantes habló el canciller mexicano Marcelo Ebrard y dijo que le iba a brindar asilo si lo pedía, pero eso no había ocurrido, ¿no? ¿Hay alguna reacción ante eso? No, en realidad no. Sí sabíamos que era una posibilidad. También era una posibilidad irse a Bolivia, irse a Venezuela, ¿no? De hecho, el rumor más fuerte era México y llamó mucho la atención la respuesta de la ciudadanía, que de inmediato las personas se organizaron, fueron hasta la sede de la Embajada de México y bloquearon la vía, la avenida principal con sus propios vehículos, porque se temía que si efectivamente el presidente ponía un pie dentro de la sede de la embajada, pues prácticamente estaba fuera de territorio nacional. Claro que sí. Pamela Acosta, nuestra compañera también de Panamericana Televisión, le agradecemos este contacto y el análisis de lo que está ocurriendo también a esta hora en Perú. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pamela. Muy buenas noches. Vamos a ir al Palacio de la Moneda. Hay reacciones también en Chile respecto a lo ocurrido en Perú. Vamos a ir con Antonio Ruiz para que nos cuente cuáles han sido las reacciones del gobierno chileno. Antonio. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, pasadas las 4 de la tarde, el gobierno de Chile se manifestó públicamente a través de un comunicado elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lamentando la situación delicada política que vive el vecino país de Perú. Una noticia que evidentemente generó impacto aquí en el Palacio de la Moneda porque fue hace solo unos días, la semana recién pasada, el martes de la semana recién pasada, cuando, como ven ustedes en pantalla, quien es protagonista por estas horas de todas las portadas en varios rincones del mundo, fue recibido aquí en el Palacio de la Moneda con alfombra roja, con honores como es tradición. Fue recibido Pedro Castillo por el presidente de la República, Gabriel Boric, para llevar adelante durante esas 2 jornadas un gabinete binacional. De hecho, Pedro Castillo no llegó solo aquí a nuestro país, lo hizo en compañía de 11 de sus ministros, 11, y varios de ellos ya durante las primeras horas, luego de su declaración durante esta jornada, fueron renunciando uno a uno a sus cargos, entre ellos el propio ministro de Relaciones Exteriores, quien acusó públicamente a través de su cuenta de Twitter que no fue informado debidamente de la decisión que iba a comunicar al país el hasta entonces presidente Pedro Castillo. Mediante un comunicado, el gobierno de Chile entonces lamentó profundamente, según el texto, lo ocurrido en el vecino país. Procedemos a leer un poquito ese comunicado. Dice que confía en que esta crisis que afecta a un país hermano se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de Derecho, dice el comunicado que fue publicado, ¿no?, por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile y que coincidió toda esta situación en el vecino país con el viaje de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, rumbo a Bruselas, donde va a firmar allí la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Aparte entonces de las reacciones aquí en el Palacio de la Moneda a la compleja y delicada situación que se vive en el vecino país. Muchas gracias, Antonio. Compleja y delicada situación, Carlos, que se resolvió finalmente, de acuerdo a la Constitución de Perú, con la firma de la vicepresidenta. No porque él haya disuelto el Congreso, sino porque finalmente se votó esa moción de vacancia, que era lo que él estaba tratando de evitar. Se vota, la pierde, con eso es destituido de la presidencia y firma la vicepresidenta, quien es hoy la primera presidenta mujer del Perú. Es el marco constitucional, en definitiva. Más adelante seguiremos rebasando también lo que está ocurriendo en las calles de Perú y en distintos lugares en torno a esta noticia. Bueno, vamos a ir a revisar lo que es un adelanto del reportaje a fondo que tendremos el día de hoy. Esta noche en Reportaje a Fondo, el cuartel olvidado de la Policía de Investigaciones. Aquí estaban los paneles de electricidad solares, se los robaron todo ya. Ha sido un abandono y nadie se hace cargo. El sueño de los vecinos convertido en pesadilla. Ha traído más inseguridad. Esta noche en Reportaje a Fondo. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso para contarles del fraude de licencias médicas más grande en la historia del país. Más de 25.000 millones de pesos defraudados en lo que se descubrió luego de una investigación de 5 meses por parte de la PDI. 29 detenidos, entre ellos chilenos y extranjeros, que con título en mano llegaron a nuestro país para formar parte de esta organización. Médicos que otorgaban licencias falsas. Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Un prejuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25.000 millones de pesos. Y ellos solo son responsables de alrededor del 35 al 40% de todas las licencias médicas que se emiten. Se ofrecían mediante internet, redes sociales, WhatsApp y el boca a boca de quienes eran partícipes. 29 detenidos hasta hoy, quienes en su mayoría, con sus títulos en mano, arribaron a Chile en el contexto de la emergencia sanitaria debido al COVID. Pero la llegada de estas personas, según la PDI, fue para armar una organización criminal. Principalmente compuesta por extranjeros. Estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales. Y eso se traduce a extender una licencia médica cada 2 minutos. Se va a perseguir a las personas que están haciendo la compra de la licencia porque en definitiva son ellos los que se están beneficiando del uso fraudulento, dado que ellos son los que reciben el dinero de FONASA. Operaban desde el 2020 en adelante y desarrollaban sus labores en 3 centros médicos de la capital: Dr. Mitite, Servimed y Prevenir. ¿Qué le llamaba la atención? De que viniera mucha gente a esa consulta médica, siendo un cálculo como unas 60. Sí, venía mucha gente más de edad, gente joven, de edad, de todo. Algunos de los profesionales otorgaron hasta 134 licencias por día, es decir, una cada 4 minutos, durante 9 horas. Pero de manera presencial no era el único método, ya que hasta por WhatsApp se emitían también las licencias, incluso desde el extranjero. La Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, la COMPIN, que está a cargo del control de licencias médicas, ha detectado estos grandes emisores, que son aquellas personas que emiten más de un cierto número de licencias anuales. A estas organizaciones que pretenden instalarse en Chile con sus operaciones. Eso no lo vamos a permitir. Según la investigación, eran chilenos quienes los contactaban para que presten servicios irregulares. Ahora deberán enfrentar cargos por emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos. Se pudo determinar y comprar derechamente licencias médicas falsificadas, ideológicamente falsa, acompañadas de un informe médico también falso que daba cuenta de una atención que fue inexistente. Durante este jueves serán formalizados. Tanto Fiscalía como PDI dicen tener argumentos suficientes para imputarlos. Todo esto dentro del contexto del caso de fraude de licencias médicas más grande de nuestra historia.
En las siguientes imágenes lo que vamos a ver es a un bombero de una bencinera de la ciudad de Angol, pero que para evitar que le hicieran perro muerto se sube a la camioneta del conductor que estaba evitando pagar. Ahí está, se subió a la camioneta. Este hecho ocurrió el sábado recién pasado en el centro urbano de Angol. Y los transeúntes y conductores que iban pasando por el lugar se dieron cuenta y así lograron detener a este sujeto para luego entregarlo a carabineros, quienes terminaron por detenerlo, constatando lesiones y citándolo a declarar. Seguimos revisando distintos aspectos de la crisis política desatada en el día de hoy en Perú junto a Carlos Greit. Sí, y quizás el momento más álgido de la jornada también se vivió en las calles. No necesariamente en el Congreso, no necesariamente en el Palacio de Gobierno, en la Casa de Pizarro, sino en las calles de Lima, cuando intenta asilarse la Embajada de México. Pedro Castillo junto a su familia salieron desde el Palacio, hubo una cámara que los captó, y en el momento en que salen es un grupo de personas el que bloquea el camino, la ruta rumbo a la Embajada de México. Ellos deciden entonces dar una vuelta y es allí cuando la policía, que ya había recibido una orden, lo más probable es que emanada desde el Ministerio del Interior, finalmente termina entonces deteniendo a Pedro Castillo en una jornada donde además, ya sabemos, Dina Boluarte asume la presidencia del Perú y tiene ahora un camino muy difícil, muy complejo para recuperar la estabilidad política de ese país. Revisamos la crónica de esta jornada. Así fue el operativo que terminó con Pedro Castillo detenido luego de intentar disolver el Congreso, lo que diversos sectores catalogaron como un golpe de Estado. Todo comenzó esta mañana cuando anunció que además creaba un gobierno de excepción y decretaba toque de queda para la noche del miércoles. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Sin embargo, uno a uno renunciaron sus ministros y ya sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, la tarde de este miércoles terminaron destituyéndolo a él por incapacidad moral. Han votado a favor 101 congresistas. Durante la tarde, Pedro Castillo abandonó el Palacio de Gobierno por la puerta trasera de la Casa de Pizarro. Iba junto a su familia. Habría intentado asilarse en la Embajada de México, pero en la ruta la delegación fue bloqueada. En paralelo, el Congreso aprobaba la moción de vacancia en su contra y entonces fue abordado por la policía en la vía pública y trasladado hasta la prefectura. La prensa local difundió las primeras imágenes de Castillo detenido en la sede de la prefectura de Lima. De inmediato, partidarios del expresidente salieron a las calles. También lo hicieron quienes aprobaban la destitución. Cerca de las 6 de la tarde, hora chilena, Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Perú, juraba como la primera mandataria mujer de ese país. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Dina Boluarte, abogada de la Universidad de San Martín de Porres, tendrá la misión de encauzar la por años caótica sucesión política de Perú. Pidió una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.
Esa es la misión entonces, convocar a un gobierno, a un parlamento también que pueda apoyarle en esta unidad nacional con todas las fuerzas políticas. Es algo que no han logrado no solo el presidente Castillo, sino varios otros presidentes a lo largo de los últimos 5 o 6 años, por lo menos incluso una década en Perú. A esta hora todavía hay manifestaciones más bien acotadas, no violentas ni masivas, cercanos a la prefectura, donde al interior ahí está Pedro Castillo precisamente, que va a pasar la noche detenido. También en una plaza, se llama la Plaza Bolognesi, hay otro grupo de manifestantes convocados. Hay grupos muy marcados, que son aquellos que apoyan al presidente Castillo, pero aquellas imágenes que usted está viendo en pantalla corresponden a aquellos que finalmente apoyaron su destitución. En todo caso, Carlos, esta crisis política no es más que la culminación de un año y medio muy convulsionado en Perú y de un gobierno que no logró la estabilidad desde un primer día. Ya hablábamos de los numerosos cambios de gabinete, más de 70 ministros han acompañado al presidente Castillo durante el año y medio que alcanzó a estar en el poder. Nunca logró conformar gobierno. Claro, y tiene que ver también con que una de sus grandes promesas, que era combatir la corrupción, no fue del todo ratificada, no logra cumplir con esa promesa, más allá de que él haya dicho que todos eran argumentos falsos, que no fueron comprobados, pero las investigaciones por corrupción en su mandato, en el mandato de Pedro Castillo en este año y medio, continuaron y fue un legado lamentable también que venía de los otros mandatarios predecesores de Pedro Castillo. Ya, pero ¿quién es Pedro Castillo? ¿Cuál es la carrera, el camino político que lo llevó a la presidencia del Perú? Partió su carrera como líder sindical, fue reconocido por sus orígenes humildes, pero también por su oficio como profesor. Su campaña la hizo con el símbolo del lápiz y el sombrero. Acá les vamos a contar su historia. Y se está reportando también en los medios de comunicación es la detención de Pedro Castillo, expresidente de la República, pacado presidente de la República, mejor dicho. Son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido. El exmandatario de 53 años se mantuvo en el poder en Perú por casi 18 meses. Su carrera política comenzó en 2017 cuando dirigió una masiva huelga de profesores. Salió del anonimato con un sombrero y un lápiz. Castillo se presentó como alguien nuevo, un político fuera de lo común. Fue reconocido por su carrera como maestro rural, sindicalista y defensor de las clases más pobres. El expresidente hizo de su profesión uno de los ejes de su campaña y del lápiz su símbolo. El pueblo necesita un cambio. Y este es el cambio, compatriotas. Su popularidad, sobre todo en las zonas campesinas de Perú, fue creciendo. Castillo concentró su esfuerzo político en potenciar su origen. Nació y creció en la Sierra Norte de Perú. Es una de las zonas más pobres del país, pese a sus ricos yacimientos minerales. Uno de sus lemas de campaña fue "no más pobres en un país rico". Yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano. En toda la carrera presidencial, destacó que tanto su oficio como su origen le han permitido situarse del lado de los más necesitados y olvidados. Yo sí sé lo que es barrer una escuela, dijo en uno de los últimos debates presidenciales, cara a cara con su oponente Keiko Fujimori. Agradecemos a la candidata Keiko Fujimori. Jefa de una red criminal. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas. Otro aspecto clave es que Castillo se presentó como alguien alejado supuestamente de la política clásica, en un momento en que los peruanos no se sentían identificados con políticos y partidos, tras las crisis institucionales que han llevado a que haya habido 4 presidentes en 5 años. Así, Pedro Castillo llegó a la presidencia. En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Los peruanos sí podemos. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Su breve mandato registró varias polémicas, como 4 renovaciones de gabinete. Además, el expresidente es investigado por diversas acusaciones de corrupción. También la oposición intentó en 2 oportunidades su destitución. Una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Hace solo una semana el exmandatario peruano visitó Chile y se reunió con el presidente Boric.
Hoy, Pedro Castillo fue destituido y detenido. Pronto el profesor del lápiz deberá enfrentar a la justicia. La crisis se desata en el día de hoy porque hoy era una fecha clave para el presidente Castillo en Perú. Hoy el Congreso tenía que votar la moción de vacancia. Por tercera vez, ya en 2 veces anteriores se había salvado de ser destituido de la presidencia, pero hoy había nuevos antecedentes que hicieron temer al presidente Castillo que esta vez sí podía aprobarse esta destitución, y es por eso que decide disolver el Congreso antes de que el Congreso pudiera votar. Claro. Pero esto le significa un vuelco en el apoyo político y sus propios ministros deciden renunciar, no apoyarlo en esta decisión que es considerada inconstitucional e incluso es calificada por la propia vicepresidenta como un golpe de Estado. Claro, lo que pasa es que la inteligencia peruana en las últimas horas había revelado algunos antecedentes respecto de que Castillo habría protegido a sus familiares, a un grupo de ellos, en torno a una investigación por corrupción, es decir, por favorecer con contratos públicos a algunos empresarios. Y él intentó proteger como un líder de esta organización también. Ese antecedente de Pedro Castillo es el que aparentemente hizo debilitar la posición del presidente ante el Congreso. Aún así, durante la mañana se había hablado permanentemente durante los días previos de que la oposición a Castillo no iba a conseguir los 87 votos necesarios para poder destituirlo. Por eso resulta para muchos sectores hoy día en Perú algo precipitado, algo anticipado la reacción que tuvo Pedro Castillo al momento de disolver el Congreso. Y fue esta decisión de disolver el Congreso, algo que fue considerado antidemocrático, lo que finalmente empuja a parlamentarios que no estaban considerados como para apoyar su destitución, finalmente a votar a favor de esta moción de vacancia, y termina siendo destituido. Es a raíz de esta destitución, no de la decisión que él toma de disolver el Congreso y toda la polémica política que se genera a raíz de eso, sino que es a raíz de que finalmente el Congreso igualmente se reúne y vota, que deciden destituirlo, y esto significa el juramento de la vicepresidenta como su sucesora. Claro, Dina Boluarte, abogada, titulada, egresada de maestría de Derecho Notarial. Había hecho carrera primero en el ámbito del derecho, como abogada, en el registro civil, en distintas reparticiones públicas de Perú, hasta llegar a la política derechamente también. ¿Tenemos parte de su currículum aquí para que lo revisemos? Vamos a hablar de Dina Boluarte porque además, ojo, hay antecedentes respecto de investigaciones también de corrupción que no llegaron a puerto. Ojo con eso. No viene totalmente blanqueado el antecedente de Dina Boluarte. Pero bueno, ya lo decíamos, egresada de Derecho Notarial en la Universidad de San Martín en Perú. Así comienza la carrera profesional de Dina Boluarte, y luego entonces quizás el antecedente directo de mayor importancia es aquel que Macarena la lleva hoy a ser la primera presidenta mujer de ese país, que es haber sido vicepresidenta electa el año 2021. Ahora, es muy importante que tomemos en consideración lo que nos dijeron los periodistas peruanos con los cuales hemos podido conversar durante la jornada, y que tiene que ver con el distanciamiento que comenzó a tomar Dina Boluarte respecto a quien fue su compañero de fórmula, porque ella llega a la vicepresidencia acompañada de Pedro Castillo. Juntos se enfrentan la elección y juntos logran la presidencia y vicepresidencia en el año 2021. Sin embargo, hoy día ella se desmarcó absolutamente de las acciones de Pedro Castillo y hoy no se consideraba como una aliada de él dentro del gobierno. Claro, tiene que ver con el respeto a los márgenes constitucionales, de los que hablaron muchos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional de Perú. Aquel es el mismo argumento de Dina Boluarte, y que yo ya les mencionaba. Había recibido una acusación constitucional hace algunos días nada más por parte de miembros del Congreso peruano, pero esta no llegó a puerto. Finalmente se decide archivar esta investigación porque no se determinó que había una investigación que pudiese finalmente dictar que había corrupción en actos de Dina Boluarte en torno a facilitar una negociación para un club privado de una zona interior de Perú. Ahora, no sabemos bien por cuánto tiempo va a ser presidenta Dina Boluarte, porque lo que se ha informado es que tiene que convocar elecciones, pero al menos no hemos escuchado acá un plazo respecto a esa convocatoria, y tampoco los periodistas peruanos con los que conversamos nos dieron la respuesta respecto a si es que ella tiene que hacerlo en algún plazo obligatorio por la Constitución peruana. Claro, es que la forma en la que se da este traspaso de mando
es el que hace complejo dilucidar cuáles van a ser los plazos que se van a manejar. Constitucionalmente, ella eventualmente podría terminar el mandato que inicia Pedro Castillo, por ejemplo, y allí convocar a las elecciones. Claro, serían de todas formas elecciones adelantadas porque ella no completaría los 4 años, pero aún así sería un plazo bastante largo para conformar este gobierno de unidad. Es también eso lo que va a marcar las próximas horas. Claro, y también está en duda qué pasó con los ministros que renunciaron durante la jornada, si esa renuncia fue acogida, si ella tiene que nombrar todo un nuevo gabinete. En las próximas horas en Perú van a ser muy, muy noticiosas, así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que ha habido. Sí, lo más probable es que nombre un nuevo gabinete desde cero, Dina Boluarte, porque es lo que le han pedido también distintas fuerzas políticas. Gracias, Carlos. Nos quedamos atentos a lo que pasa en Perú. Nos cuentas si hay novedades. Buenas noches. Y seguimos con noticias de nuestro país para darles a conocer el IPC correspondiente al mes de noviembre, que fue toda una sorpresa. Fue dado a conocer en el día de hoy y alcanzó a un 1%. La sorpresa, como decíamos, fue grande porque se esperaba algo mucho menor, la mitad de eso. Ocurrió lo contrario y la inflación anual se elevó a un 13,3%. ¿Por qué? Esta nota lo explica. Por lo menos está un poco más barato. Ahora tuve que estar comprando cositas, en vez de comprar 1 kilo, tuve que comprar 1.000 pesos, entonces es complicado, va a ser muy complicado este año. El próximo que viene, muy complicado. Y harta razón tiene la señora Claudia, porque por más que busca los mejores precios en alimentos, es inevitable no notar las alzas. La harina que yo compraba para hacer el pan de Pascua antiguamente me costaba 900, 1.200, 1.800. O sea, este año no hay pan de Pascua. No hay pan de Pascua, no se hace pan de Pascua nomás. Vamos a ver si hacemos colemono, porque la leche también subió un montón. Y para ser más exacto, señora Claudia, según el IPC, en noviembre las leches tuvieron un alza de casi un 2%. Dirá quizás que no es tanto, pero en lo que va del año ya ha aumentado en más de un 20%. En septiembre y octubre tuvimos buenas noticias respecto a la inflación. Fueron 2 meses que íbamos a la baja, pero en noviembre cayó el balde de agua fría. Refleja, ¿cierto?, la volatilidad que muchas veces tiene el IPC de un mes a otro. Queda todavía mucho camino por recorrer. No se puede bajar la guardia frente a la inflación. Sin lugar a dudas, el hecho de que este mes la inflación se haya elevado es parte de la volatilidad del mercado y además porque hay elementos que por diversos factores no han podido ser controlados y que son directamente los que más influyen en el bolsillo de las personas. Sigue siendo alimentación y estamos por sobre el 23% en los últimos 12 meses. Y lo otro, que también es alto, el tema del transporte, que si bien es cierto, la gente puede evitarlo, pero en los costos de la distribución no se puede evitar. Y sin ir más lejos, si miramos las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, podemos ver que los alimentos que más han subido de precio este mes son las frutas. Los tomates, las frutas, tan caras. Yo creo que irá a bajar algún día, no sé, el otro año, esperamos, porque el plátano costaba 1.000 pesos, antes 700 pesos. Acá está a 1.800, estará a 2.800, en otro lado 2.500, está caro el plátano. Y cómo no, si de hecho el plátano es el alimento que más subió durante el mes de noviembre, en más de un 20%, seguido por la manzana en un 12,4%. Otro producto que llamó la atención por su fuerte alza de un 6% en un solo mes fue este. Durante el año ya ha subido 3-4 veces durante el año, lo que nunca había ocurrido. Y una cerveza importada que comprábamos alrededor de 700, hoy día la estamos comprando en 900. La inesperada alza en el 11º mes eleva la inflación en un año en más de un 13%. A pesar de este panorama, desde el gobierno ven con esperanza los próximos meses del 2023. Lo que no pone en duda es la tendencia inflacionaria que va a seguir yendo a la baja durante los próximos meses, más allá de las sorpresas que tengamos en meses particulares como este. Lo cierto es que son varios los factores que podrían hacer variar el IPC mes a mes, pero sin duda la sorpresa de noviembre es la que nadie quiere repetir. Un grupo de extranjeros registró y viralizó este video en el que 2 conductores protagonizan una peligrosa maniobra en las calles de Viña del Mar y luego terminan peleando a golpes, incluso con objetos contundentes. ¿Andan más agresivos en las calles? Sí, mucho. La gente anda muy agresiva. No sé si vieron aquí ustedes ayer un video que anda circulando en las redes. Sí. Horrible. Choque por alcance terminó por desencadenar una pelea que tuvieron 2 conductores y sus acompañantes en medio de una de las principales calles de Viña del Mar.
golpe directo al rostro, todo bajo ojos de quienes estaban en el sector, entre ellos unos ciudadanos extranjeros que registraron toda la pelea. ¿Qué es eso? ¿Un martillo? Eso es clásico. Y como ve, los recursos, más allá de los puños, no tardaron en aparecer. Oh my God. Era un trabavolantes en mano y aún más. Así comenzaron entre ellos a darse golpes con diferentes elementos, mientras desde el auto los estadounidenses relataban la riña. Una de las cosas más indignantes que he visto. En Estados Unidos, si eso pasa, te disparan. Estaban impresionados quienes grababan. Incluso mientras uno de los conductores estaba arriba del auto, el otro hasta se dio el tiempo de sacar un fierro de su auto. Alrededor de las 17 horas aproximadamente, gracias a un llamado oportuno de una llamada anónima a la central de comunicaciones Senco, el cual alertaba que en la calle Álvarez contra La Viña un grupo de personas se estaba agrediendo mutuamente. Carabineros ya estaba siendo alertado de esta pelea que no terminó ahí. Continuaron con un forcejeo hasta que la creatividad con los elementos para defenderse no cesó. Aparente cuchillo que no fue el único presente. Ante esta información, personal policial concurre y verifica esta situación, logrando percatar que estas personas se estaban agrediendo físicamente, procediendo a la detención de estas. Una vez la unidad personal policial pudo determinar que correspondería a 6 personas adultas, las cuales 2 de ellas de nacionalidad chilena y 4 de ellas extranjeras. Ubicamos a uno de ellos, sirio de nacionalidad, y respondió lo siguiente. Solo sé decirte que la cosa está en el juicio, como nos dijeron en Carabineros, y nosotros tenemos fe en ellos. Esperamos que salga todo bien, y gracias a Dios que pasó así y no fue más peligroso. Llegamos a Chile para vivir tranquilos, no para pelear con gente. Y es que su caso, al ser también grabado por extranjeros, no pasó desapercibido en redes sociales de otros países, en los que las varias reproducciones del viral video no tardaron en aumentar. Todos andan apurados, si es verdad. Andan apurados y choques todos los días. Yo creo que la gente cada día está más... Sin palabras se quedó quien nos hablaba del video desde un principio. Eso sí, los protagonistas de este incidente quedaron con algunas lesiones y hematomas, apercibidos hasta que el fiscal los cite a declarar para explicar una pelea que se transformó en un video viral hasta en Estados Unidos. Robaban camiones por encargo, los clonaban y los vendían a un precio mucho menor que el del mercado. Y para eso los acopiaban en parcelas que tenían en distintos sectores del país. Así operaba esta banda conocida como los 60 segundos. Los detalles de su detención en el informe de Efraín Leiva. Los seguían desde el aire, también desde la tierra. Terrenos con camiones 3/4 en su interior, no se equivoque. No son empresarios tampoco honestos trabajadores. Lo que ven imágenes es uno de los tantos centros de acopio de una peligrosa banda delictual especializada en el robo a camiones, todos por encargo. A simple vista pueden parecer más robos de vehículos de los miles que hemos visto en el último tiempo. La particularidad podría ser que son camiones 3/4, aunque hemos perdido la capacidad de asombro. Lo cierto es que tras estas imágenes se escondía una verdadera empresa delictual. Oye, papito mío, mira las fotos que te mandé al WhatsApp, ver si te podía hacer algo, si te sirve, me avisé cualquier cosa, si te la mandé sin compromiso. Borrar los números de serie que mantenía dicho camión para posteriormente colocarle otro número de serie y otra placa patente y otra documentación. En términos simples, la banda actuaba de esta manera. Primero, un cliente llegaba donde el líder del grupo y le encargaba un camión 3/4. Este llamaba a los encargados de robar, quienes buscaban el vehículo. Lo encontraban, desconectaban la alarma y el GPS y se lo llevaban al centro de acopio. Se logró la incautación de un artefacto metálico alfanumérico para realizar dicha acción para los números de serie, chasis y número de motor. Esto porque en los terrenos que poseían los encargados de clonar los camiones trabajaban con total tranquilidad. Con la nueva identidad del vehículo era entregado a quien lo encargó.
Este último pagaba un precio mucho menor al del mercado. Por ello, para la Fiscalía, los clientes no son víctimas de estafas, sino más bien cómplices en estos delitos. Sabían que eran vehículos robados, por eso es son los compradores de esta misma asociación. O sea, no son víctimas. No son víctimas, claro. Las diversas diligencias incluyen interceptaciones telefónicas, vigilancia, análisis de pasos por autopistas, dan cuenta de esta asociación. ¿Cómo está, hermano? Yo cae, compa. ¿Qué vas a gallo? Oye, gallo, tengo una terrano. Está más linda que la chucha. Una investigación que comenzó con las diversas denuncias por robo de un vehículo en particular, el camión 3/4 Kia Frontier. Bastó con eso para que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la PDI tuvieran una pista. Nada era al azar, no fueron robos aislados, todos fueron cometidos por la misma banda. No se pudo determinar que nunca hubo violencia en los robos, sino que era, como comentaba, era la oportunidad. Era un vehículo estacionado y que aprovechaban esa instancia y lo robaban. El modo de actuar siempre fue sigiloso. Aprovechaban que los camiones estaban estacionados y lograban vulnerar todos los sistemas de seguridad. No se sabe a ciencia cierta si cronometraban los delitos, pero siempre demoraban lo mismo, hecho que dio origen al nombre de la operación de la PDI. 60 segundos demoraban en sustraer un vehículo. Tal vez en muchos casos lo hacían de forma silenciosa. Esto es parte de aproximadamente el 75% del robo de vehículos, ya que un 25% aproximadamente se comete con violencia. Ya lo veíamos, hubo seguimientos desde el aire también a ras de suelo en los centros de acopios que tenían en Buin, Renca, Curacaví, Lampa y Chillán, aunque también existieron seguimientos a sus líderes en la carretera y estaciones de servicio. ¿Por qué este vehículo particular? Porque lo ocupaban muchas veces para el uso personal, ya que mayormente estos vehículos se iban a parcelas en Buin, Curacaví, y además lo ocupaban para poder venderlos a gente también del sur. Al menos 10 camiones robados, otros 40 en investigación, un avalúo preliminar de más de 300 millones de pesos y posesión de drogas, armas y municiones. 8 integrantes del grupo que tenían espacio para guardar los vehículos robados, incluso en algunas tomas, eso hasta que la policía fue por ellos. Allanamientos simultáneos en 3 regiones del país, 18 detenidos, 10 de ellos por diversos delitos y 8 por ser parte de esta banda. Estos últimos formalizados por asociación ilícita, robo de vehículos, receptación y falsificación de instrumento público. Para la PDI y las autoridades se trató de todo un éxito. Cuando se le devuelven a sus propietarios, son vehículos que se usaban para trabajar. Son herramientas de trabajo que fueron sustraídas. Herramientas de trabajo que fueron robadas por organizaciones que hoy van a ser investigadas por asociación ilícita. Los detalles de la operación 60 segundos. Así operaba la banda que demoraba solo 1 minuto en robar camiones, que fue desbaratada. Al menos algo de tranquilidad para las víctimas que perdieron sus herramientas de trabajo a manos de esta verdadera empresa delictual que ahora está tras las rejas. Un ex seremi de Bienes Nacionales vivió por casi 50 años en una casa fiscal de manera irregular. Pese a varias notificaciones y después de años de intentos fallidos por regularizar esta situación, este martes fue desalojado de esta casa de más de 800 metros cuadrados que estaba ubicada en la comuna de La Reina. ¿Usted le parece justo haber vivido gratis durante más de 16 años? Gratis. Eso es lo que dice el diario. Yo no la agredí. Señora, por favor. Tengo todas mis cosas adentro. Señora, súbase al vehículo. ¿No haberse ido antes? Pero si no podía, ¿dónde? Si no tengo. Quien aparece en imágenes es Manuel Miranda, ex seremi de Bienes Nacionales y quien fue desalojado de la que supuestamente era su casa, un inmueble fiscal donde habría vivido más de 40 años de manera irregular. Que es absolutamente reprochable que una ex autoridad de los bienes que administraba, que el Estado le estaba dando esa función de administrar los bienes que le corresponden a todos los chilenos y las chilenas, haya hecho uso para fines particulares, para fines propios, de una propiedad de estas características.
Manuel Miranda fue seremi de Bienes Nacionales durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin. Su llegada a esta casa en la comuna de La Reina se remonta al año 1973, donde aparentemente le habrían dado el beneficio de arrendar una casa fiscal, arriendos que solo se habrían pagado hasta el año 80. De ahí comenzaron las irregularidades según el actual gobierno. El año 83, durante los 80 ellos solicitaron la venta del inmueble, el año 83 se autorizó la venta del inmueble, se dictó un decreto, sin embargo ellos nunca pagaron el precio ni entregaron los antecedentes que eran necesarios para concretar la venta. Luego, recién el año 91, ellos volvieron a firmar un contrato de arrendamiento con el Ministerio de Bienes Nacionales, pero solo pagaron ese arrendamiento 2 años, el 91 y el 92. Luego de eso y tras años del no pago del arriendo, se suscribió en 2001 un nuevo convenio de pago donde las cuotas solo se cancelaron hasta el año 2004. Ahí comenzó el proceso judicial. Tanto el ex seremi como su esposa, pese a los antecedentes brindados por Bienes Nacionales, se siguen justificando. Ahí el seremi de esa época, Manuel González, le dio la orden al oficial que cobraba el arriendo de que yo no podía pagar más arriendo. Entre el año 2005 y ahora el 2022 respecto al pago. Después, cuando él se fue, volvimos a pagar. Ni me acuerdo cuántos años. ¿Y a quién le pagaron y por qué? A Bienes Nacionales, poiga. Nosotros no le debemos nada al fisco, porque nosotros, desde que el seremi Manuel González nos prohibió pagar, nosotros dejamos de pagar. Y punto, no nos recibieron. Y en el fondo igual ha vivido gratis los últimos 18 años. No estar así. Fue así como inició un largo proceso judicial que finalmente, pese a varias advertencias de desalojo, se concretó este martes, eso sí, no exento de polémica. Yo no la agredí. Señora, Tengo todas mis cosas adentro. Señora, súbase al vehículo. Oiga, es mi hija, ¿no? Pero es que ya es el colmo lo que están haciendo con mi mamá. Le tiraron todas las cosas al suelo. Por favor, suba. Una diligencia de un receptor judicial de una sentencia que hay del 22 Juzgado Civil de Santiago. Hay una decisión de este ministerio, de esta gestión, de no seguir permitiendo mal uso de inmuebles fiscales, de no seguir prolongando privilegios. Tras casi 50 años viviendo en una casa fiscal, esta ex autoridad de gobierno hoy tuvo que acatar las normas de la justicia como cualquier otro ciudadano. Desde hace años, las comunas de San Ramón y Maipú han dado una batalla para conseguir mejoras en seguridad, pero 2 cuarteles policiales quedaron abandonados, en plena construcción. Los vecinos, junto a la municipalidad, luchan a diario por resguardar estas obras. Una de ellas incluso se había convertido en un foco delictual. El reportaje es de Florencia Valenzuela e Ignacio Guerra. Estamos en la comuna de San Ramón, una de las zonas rojas de la región metropolitana. Aquí se construía un cuartel de la PDI que estaba casi listo. Sin embargo, luego de que la empresa constructora a cargo quebrara, las obras quedaron abandonadas. Aquí estaban los paneles de electricidad solares, se los robaron todo ya. Bueno, acá se puede ver claramente que alguien duerme, hay un gorro, una polera. Y nadie se hace cargo. Un lugar que debía brindar seguridad para el sector terminó convirtiéndose en un foco delictual. Bueno, estamos en el cuartel de la PDI en construcción, ¿ya? Una obra que podemos pasar. Es una obra que es financiada por el gobierno regional, que estaba avanzado más del 90%. Parece que llegaron los carabineros, ¿vamos a mirar? No habían pasado ni 5 minutos desde que llegamos a entrevistar al alcalde de San Ramón para conocer la problemática que se vive en este lugar. Estamos resguardando el perímetro y nos encontramos con una persona que estaba drogando y además permanentemente, diariamente estamos sufriendo robos al interior de esta obra. Minutos antes habían encontrado una persona al interior con herramientas en mano, pero no precisamente para construir o finalizar las obras. Todos los días se están robando material y hay una pérdida permanente y que está dañando la obra. Es un recinto hoy día privado y que está cerrado y que no puede ser que personas estén hoy día ingresando.
A esta altura la situación colmó la paciencia del alcalde. A medida que pasan los meses, ven cómo se desvanece el anhelado proyecto de contar con un cuartel de la PDI en la comuna, y es que estaba a punto de concretarse. Volvemos a ingresar. La empresa quebró en el mes de marzo, abril de este año, abandonó esta obra. Nadie ha podido continuar el avance de esta obra, lo que ha sido un abandono. Gustavo Toro se enteró de que las obras habían quedado abandonadas cuando un grupo de trabajadores llegó hace 8 meses a la municipalidad a pedir ayuda porque la empresa constructora B+B, quien no accedió a participar de este reportaje, no les había pagado las remuneraciones. Los desvincularon de la empresa sin carta de despido, nada, y sin sueldo, con 2 meses de deuda de sueldo. Por fuera la construcción se ve prometedora e imponente, pero a medida que vamos ingresando, quedamos sorprendidos. El techo aquí que desapareció, los artefactos se nos han estado robando, un calefón, todo esto estaba terminado. El cableado eléctrico fue completamente removido, los baños y cocina lo mismo. Sacaron también los vidrios y hasta el sistema que hace funcionar el ascensor. Usted decía que estaba en un 92% más o menos. Aproximadamente, 92. ¿Y ahora retrocedimos a cuánto? Más o menos nuestros arquitectos municipales dicen que aproximadamente un 50%. Todo esto en una comuna donde urgen más policías. Imagine que hay un carabinero por cada 1000 habitantes. Carmen vive justo al frente de la construcción que está al lado de un jardín infantil. Explica que siente constantemente miedo. Estamos realmente preocupados con la situación. Da rabia porque estábamos ilusionados que venía esto, estábamos contentos. Entonces ahora con todo lo que está pasando es todo lo contrario. Tratamos de siempre luchar por estar más seguros, pero al fin y al cabo ha traído más inseguridad el que hayan hecho la PDI y la hayan dejado abandonada. Desilusionadas porque la futura brigada de investigación criminal está ubicada en un lugar estratégico. Al frente está la población Santo Tomás de la Granja, a una cuadra el Castillo de la Pintana. O sea, también sería un aporte para otras comunas. Es muy importante que tengamos cuarteles de la Policía de Investigaciones para que entiendan las realidades delictuales que tenemos en distintos territorios. Donde nuevamente no es donde tenemos que prevenir, porque la Policía de Investigaciones no tiene un rol preventivo, sino donde tenemos que investigar de mejor manera los delitos que están ocurriendo. Es ahí donde asegura precisamente se necesita más investigación. Es un sector clave debido a que los delitos que se cometen responden a organizaciones delictuales más complejas. Imagínese si incluso el hospital de la comuna está blindado por las constantes balas que reciben. La bala atraviesa el vidrio, que es grueso. La cortina. En San Ramón y en general en comunas de la zona poniente y sur de Santiago, tenemos realidades complejas. Hoy día tenemos una cantidad de homicidios importantes, son las comunas que concentran la mayor cantidad de homicidios en Chile, relacionados con ajustes de cuenta, con sicariato, más bien con bandas delictuales que están operando en el territorio. Y por lo tanto, en ese tipo de comunas, evidentemente necesitamos desarticular bandas delictuales, como con inteligencia policial. Pero la inteligencia policial nunca va a llegar si no retoman las obras. Ya han pasado 8 meses y no hay avances, solo retrocesos. En este caso, el terreno fue cedido por la municipalidad a la PDI, mientras que los recursos para implementar el proyecto los entregó el gobierno regional. Dineros de todos los chilenos. Hay responsabilidades compartidas, dice el gobernador. Lamentablemente, producto del abandono de la empresa, pero también del abandono de los responsables, que era la Dirección de Arquitectura, hoy día ha sido semidestruida por parte de delincuentes. Y es que quien ejecuta el proyecto es el Ministerio de Obras Públicas. Son ellos quienes deberán licitar la obra para terminar el cuartel. Estamos hoy día en los trámites administrativos de la liquidación de la empresa anticipadamente, con costas a la empresa, para poder retomar la obra lo más pronto posible, cumpliendo con toda la normativa vigente. Según explica el Ministerio, recién ahora puede cobrar las boletas de garantía para volver formal y legalmente a hacerse cargo de esas obras. Tras eso, aseguran, podrán recién disponer de recursos para contratar guardias de seguridad. ¿Cuándo? Nosotros estimamos que los guardias de seguridad debieran estar ya a finales de enero en la obra sin ningún problema.
Mientras tanto, la seguridad de este recinto está en manos de, entre otros, los propios vecinos. ¿Qué se puede hacer mientras tanto en estos 2 meses? Porque igual uno ve que todos los días siguen vandalizando. Bueno, eso es lo que yo le decía. Hemos tenido una coordinación permanente con Seguridad Municipal, con la PDI, con Carabineros, para poder restablecer un orden de seguridad, además con los vecinos. Yo creo que esa coordinación ha sido efectiva, porque si no, hoy día tendríamos mucho peor la obra. En una hora que los inspectores dejaron este sector, ingresaron las personas y se estaban llevando cosas. O sea, tenemos que esperar 2 meses, yo creo que es una locura. En Maipú también dieron una batalla para conseguir mejoras en seguridad. Lograron la aprobación de una nueva comisaría. El problema es que las obras quedaron hasta aquí. Iba a ser la tercera comisaría en toda la comuna y estaba proyectada para 2023, pero han pasado todo el año viendo cómo esto es lo único que alcanzaron a materializar. ¿Qué pasó? Primero el ducto que se halló detuvo la obra, posterior a eso quiebra la empresa y todo son trámites burocráticos que retardan los 200 carabineros que necesita Maipú, y eso hubiese sido un gran avance y una gran solución, no solo para nosotros, 200 carabineros eran para toda la comuna. Según el municipio, la comuna tiene en promedio un carabinero cada 1.200 habitantes. Recordemos que Maipú es una comuna de casi 600.000 habitantes que solo cuenta con 2 comisarías, una en el sector céntrico, la 25, y otra en el sector poniente, que es la 52, y hace muchos años se viene demandando la construcción de una tercera comisaría que se hace absolutamente necesaria y urgente por los altos niveles de violencia y crecimiento del delito que estamos teniendo. Balazos en medio de una encerrona en Maipú el fin de semana pasado, a metros de la fallida construcción de la comisaría que tanto añoran en La Farfana. La palabra es ya desesperado, por justicia y por solución, porque ya los vecinos recogen las balas en los patios de las casas. Las balaceras son todos los días. Si se instala el cuartel, el sector contará con cámaras de seguridad y con iluminación, factores clave para combatir los delitos o por lo menos generar mayor sensación de seguridad en los habitantes del barrio. Y ahí como municipio, créame que estamos llamando permanentemente y en coordinación tanto con el ministro como con el Ceremi para que esto fluya lo más rápido posible, porque necesitamos esa comisaría con urgencia en la comuna. Hemos trabajado un calendario y yo creo que a finales del año 2024 vamos a estar entregando esa obra ya definitivamente a la comunidad. Mientras el municipio está haciendo las gestiones con el Ministerio del Interior para contar con un retén de carabineros permanente en La Farfana, en San Ramón, la municipalidad intenta cerrar con sus propios medios el lugar para que la gente deje de ingresar a robar. Aquí están los paneles de electricidad solares. Se lo robaron todo ya. Lamentablemente es plata que se está botando a la basura y que lamentablemente hoy día la impotencia y la rabia es que no está llegando a puerto. Tan difícil es que las personas más humildes tengamos posibilidad de tener infraestructura como esta. El financiamiento de la nueva licitación esta vez estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, quien estima retomar el proyecto a fines del primer semestre de 2023 y concretar la puesta en marcha del cuartel que hasta ahora ha pasado de ser un sueño a un verdadero dolor de cabeza para los vecinos. Ya hablábamos hace algunos minutos de la sorpresiva cifra del IPC de noviembre, que duplicó lo esperado. Bueno, una de las grandes afectadas va a ser la UEF, la cual va a superar, justo antes de que lleguemos a la Navidad, los 35.000 pesos. Esto incide directamente, sobre todo en los créditos hipotecarios y también en otro tipo de deudas, como por ejemplo en los arriendos, que cada vez más están siendo fijados en UEF. Nosotros pagábamos un dividendo de menos de 300.000 y ahora ya vamos por sobre 400.000. Y eso a un bolsillo normal es igual, afecta, digamos. Con las cifras claras, Asirinca Mancilla cuenta la variación que ha sufrido el precio mensual de su crédito hipotecario tras el aumento de la UEF durante el último tiempo. ¿El crédito que usted pidió hace cuántos años fue aproximadamente? Hace 10, 11 años.
creo que costaba alrededor de 26.000 pesos, 25.000 pesos. Entonces, 10.000 pesos más. Exacto. Y es que la unidad de fomento vuelve a ser protagonista. Esto tras los resultados del IPC de noviembre, que llegó al 1%, el doble de lo esperado, lo que provocará que va a reajustar el valor del UF desde el 9 de diciembre hasta el 8 de enero. Por lo tanto, hoy día ya sabemos a cuánto va a llegar el UF hasta el 8 de enero y va a sobrepasar los 35.000 pesos. Barrera de los 35.000 pesos que marca un hito dentro del valor de la unidad de fomento, una de las grandes preocupaciones económicas de las personas que actualmente poseen créditos hipotecarios. Para dimensionar, en enero del 2020 el valor de la unidad de fomento estaba en un poco más de 28.000 pesos. En 3 años el valor de la UF aumentará más de 7.000 pesos. Malo me parece. Sin comentarios. Pésimo es la inflación. Unidad de fomento que actualmente se ocupa para determinar el valor mensual de variados servicios, además de los créditos hipotecarios. Y si hablamos de arriendos, si una persona paga 10 UF y su contrato de reajuste lo tomó en enero, habrá pagado durante este año aproximadamente 310.000 pesos mensuales. Ahora bien, ¿qué va a pasar durante el próximo año? Claro, la misma persona va a seguir pagando las mismas 10 UF, pero el monto de su arriendo podría subir entre 40 o 50.000 pesos más. ¿Por qué? Entonces lo que ocurre es que cuando las personas arriendan, tienes que pensar que el arrendatario, la persona que lo entrega, está esperando una rentabilidad producto de su activo. Y esta rentabilidad, la idea es que no se merme de acuerdo al aumento de los precios. Por tanto, para mantener constante esa rentabilidad, esa ganancia que quiere obtener, evidentemente tiene que traspasar esta alza de precio hacia el arrendatario. UF que cada cierto tiempo es materia de debate, sobre todo por la utilización de esta para el cobro de ciertas deudas. La verdad que no tiene sentido discutir sobre la UF, objetivamente, porque es una valorización del valor real del costo de vida, así que no tiene mucho sentido. La discusión es cómo lograr procesos inflacionarios que no sean altos. Unidad de fomento que marca un nuevo hito este fin de año. ¿Será que el 2023 dé una tregua al bolsillo de los chilenos y chilenas? Eso está por verse. Están presentando Chilevisión Noticias. Durante esta madrugada en Estación Central ocurrió un accidente entre un auto particular y un microbús, el que terminó impactando un poste eléctrico y estuvo a punto de volcarse y chocar contra un minimarket. 7 pasajeros resultaron heridos. El cinturón de seguridad sería que nos contaron finalmente. Imágenes que dan cuenta de la magnitud de este accidente ocurrido en la intersección de Arica con Obispo Manuel Umaña en la comuna de Estación Central. Venía despierta, lo único que sentí fue el golpe y saltaron todos los vidrios encima de mí y al final me fui de lado, por eso yo creo que me duele el lado izquierdo todo. Y rompió en el vidrio para sacarme. Una señora cayó encima de mí porque la micro como quedé debajo. Un vehículo menor impactó con un microbús, el cual estuvo a centímetros de entrar en un local y terminó casi por volcarse en la vereda. Un accidente que dejó 7 personas heridas, pero sin gravedad. Por causas que se están investigando, ¿cierto? Estos 2 vehículos chocan. El bus termina impactando con un poste de alumbrado público y se vuelca. El chofer esperó el semáforo que venía, porque estábamos en rojo primero. Cambió el semáforo y el auto blanco se cruza. Personas que venían en el trayecto aquí se pararon y nos ayudaron también, rompimos los vidrios y salimos por la orilla. Además a ello, el conductor del microbús se dio a la fuga una vez que los propios pasajeros lo ayudaron a salir de la máquina. Aún se desconoce su paradero y el Ministerio de Transporte notificará al operador para saber información del trabajador. Accidente que abre nuevamente el debate sobre la implementación del cinturón de seguridad en estos microbuses. Hoy día no hemos tomado la decisión de ponerle cinturón de seguridad a los servicios que son más bien como suburbanos en torno a las cercanías de las ciudades, porque en general las velocidades que uno supondría que esos servicios toman no son tan elevados, porque además permitimos que haya gente que viaje incluso de pie. ¿No cuentan con el cinturón de seguridad? No, pero el chofer es todo un caballero todo el camino, pero sí deberían de tener. Yo viajo todos los días. Una colisión a la cual los vecinos dicen estar acostumbrados. Ha habido hace como un mes atrás, 3 veces, viernes, sábado y domingo, hubo accidentes acá. Un accidente que además dejó sin suministro eléctrico a varios vecinos, incluso sin el funcionamiento de semáforos. ¿Nadie se mete igual? Más de 770 clientes.
Nuestros técnicos están desde primera hora, primero para normalizar el suministro a la mayor cantidad de clientes posible y segundo para reponer la infraestructura eléctrica y el poste dañado. Un accidente que según los vecinos es común en la zona debido a la alta afluencia de microbuses y vehículos que por pasar un semáforo en amarillo pueden generar graves consecuencias. Una familia reclama que la administración del edificio les cursó un parte por instalar un cierre perimetral en su departamento y ellos argumentan que fue instalado de manera justificada. Esto se suma a otra situación también de mala convivencia que se vivió en Viña del Mar. Por este cierre que está acá, la administración me está cobrando 60.000 pesos mensuales. Marta cerró su balcón sin imaginar las consecuencias. Hace 2 meses decidió clausurar el espacio, pero hubo una impensada reacción de la administración. Quiere que saquemos este cierre y nos está cobrando este mes 60.000 pesos y quiere que saquemos este cierre que le hicimos. Dice las lluvias y el viento en pleno invierno fueron el motivo de su instalación. Trató de seguir la línea del departamento, pero no fue suficiente. No estamos molestando a ningún vecino, no hicimos tira ninguna muralla, salió muy caro. Todo este cierre es bueno, es tal cual dice el reglamento. Hoy enfrenta un panorama distinto. Se le está cobrando 60.000 pesos incluidos en los gastos comunes y su urgente retiro. ¿Cómo se le ocurre que uno va a pagar una multa por esto? Yo eso no lo entiendo. Mi hermano puso un abogado porque esto no puede ser. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es legal su instalación? ¿Está normado que la administradora exija que no esté? Al parecer, el tener un cierre así es más complejo de lo que parece. Se trata de una alteración, incluso para algunos podría ser considerado hasta una ampliación, lo cual trae ciertas consecuencias jurídicas. Nos contactamos con la encargada del edificio y respondió que están cumpliendo con el reglamento de copropiedad, donde ellos dicen habrían pasado a llevar al instalar este cierre sin ningún tipo de autorización. Pese a que la denunciante muestra un reglamento donde sí está permitido, la administradora comenta que no. Este abogado sugiere una asamblea para discutir el caso. Yo lo que le recomendaría es justamente que hable con los miembros del comité de administración para que se cite a una asamblea de copropietarios donde se pueda discutir esta situación. Quien entiende el malestar de Marta es esta señora de Viña del Mar. Fue multada con 190.000 pesos por desmalezar parte del jardín de su condominio. Muy grande, más de 2 metros la maleza. Y me sacaron el parte por hacer una cosa bien por la comunidad. Y más encima que se lo pasen a ella, sabiendo que es una labor de ellos. Ellos tenían que haber venido a hacer este trabajo, no ella. Dice, le pidieron al municipio que ellos lo retiraran para evitar un incendio forestal, pero la solicitud no fue acogida y los mismos vecinos contrataron una empresa. Dejaron las malezas en contenedores municipales cuando tuvieron la sorpresa. Y la municipalidad siempre está diciendo, ayuden vecinos, hagan esto, lo hagan lo otro. Y lamentablemente no tenemos eco. Aseguran que es injusto y piden ayuda urgente al municipio, por lo que la maleza significa sobre todo en esta fecha. Condominios sociales, no somos particulares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La municipalidad venga a terreno a ver la situación que nosotros estamos viviendo. El municipio comentó que la multa guarda relación con el acto de depositar en un contenedor de Cosemar residuos de despunte vegetales, lo que no corresponde al objetivo de este recipiente, que es el depósito de residuos domiciliarios. Denuncias algo difícil de creer, pero que hoy tiene a 2 familias en una compleja situación. Estamos de regreso para contarles una historia bien increíble. Alfredo es un cirujano de 92 años quien hace algún tiempo traspasó sus fondos de pensiones a una aseguradora para recibir una renta vitalicia, que era de 1 millón de pesos. La situación iba bien, hasta que la compañía se enteró de que el doctor se había casado y su pensión bajó considerablemente. La razón, según dice, es que él se casó con una mujer 29 años menor que él, y en esta nota vemos en qué influye en la pensión. Por más de 7 décadas, Alfredo dedicó su vida a la medicina. Año a año impuso todas sus cotizaciones y siempre las mantuvo al día. En 2014 decidió traspasar sus fondos desde su AFP hacia la aseguradora Euroamérica a cambio de una pensión vitalicia de 1 millón de pesos. 8 años después, esa cifra es muy distinta. Bajaron a 342, menos de los 4.000, con los 400.000 que este gobierno fijó como sueldo mínimo, porque me casé con una mujer
29 años menor que yo. Tal como lo oye, la razón de que su pensión haya disminuido tanto responde a un recálculo hecho por la aseguradora tras casarse con su mujer, quien tiene casi 30 años menos y quien pasó a ser parte del grupo de beneficiarios. Actualmente, la ayuda económica de amigos y exalumnos ha sido la única forma de poder llegar a fin de mes. Es ilegal cuando me empezaron a rebajar en mayo. A mí tal vez no me haya afectado tanto como a mi esposa, porque ella le ha dado dolores de cabeza tipo migraña, no puede dormir de noche, porque usted se imagina que con 342.000 pesos no me alcanza para el mes. También denuncia que en la documentación donde acepta la rebaja del monto no se encuentra su firma, sino que una huella digital que, señala, no corresponde a la suya. Por esa razón optó por presentar un recurso de protección, el cual fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones penquista. Euroamérica dice que hay una forma en que él vuelva a tener sus ingresos, que él se divorcie. O sea, eso, desde el punto de vista humano, ya es obligarlo a tener que divorciarse. La legislación que regula las rentas vitalicias señala que cuando ingresa un nuevo beneficiario, en este caso la esposa, se debe hacer un recálculo de la pensión debido a la proyección de vida que tendrá el nuevo integrante. Y al ser 29 años menor, la aseguradora baja el monto considerablemente. Pero hoy día técnicamente una compañía de seguro puede hacer un ajuste en la situación, aunque sea doloroso. Situación que podría ser más compleja si contemplamos que la ley le otorga un porcentaje a los beneficiarios que son cónyuges. En este caso, cuando en un futuro don Fernando fallezca, su esposa recibirá mucho menos de lo que actualmente obtiene el cirujano. Es el 60% de la renta en el caso de que no haya hijos y es del 50% en el caso de que haya hijos. Por lo tanto, si le bajó a 300.000, el 60% de 300.000 son 180, digamos. Si tú le aplicas una fórmula matemática de esta naturaleza, tú en realidad lo estás matando en vida, lo estás destinando a una muerte y él no tiene ahora las fuerzas para poder tener más ingresos. Intentamos contactar a Euroamérica, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Por otra parte, el recurso presentado por Alfredo escaló hasta la Corte Suprema, quien será la encargada de dar la última palabra para saber si el doctor recupera su pensión original o no. Empezamos a ponernos ya en ambiente navideño, se empieza a sentir en las calles ya todos los preparativos para la Navidad y nos encontramos con distintos tipos de viejos pascueros. Conocimos a uno, por ejemplo, que se certificó en la Universidad de Santa Claus y hay otro que encontró su verdadera vocación, así que decidió vivir todo el año como viejito pascuero. Es la magia navideña propia de la época, con tradiciones que ninguna familia se quiere perder. Desde el regalo deseado hasta esos secretos mejores guardados. Es lo que ocurre durante este especial encuentro, momento en el que la magia de Navidad se siente más cerca que nunca. ¿Por qué esta fecha es tan especial para los niños? Esta fecha es muy especial porque nació el niño Jesús. ¿Has estado cerca de descubrir a Santa? ¿Cuántas veces? Sí, era verdadero. ¿Qué hizo el papá? Se vistió de pascuero. ¿Y qué pasó? Lo cachamos. Bueno, las anécdotas en torno a la visita del viejito pascuero son varias. Es que es su figura lo que definitivamente entusiasma más a los pequeños de la casa. La misticidad de su llegada, la capacidad de adivinar deseos y el talento de recorrer hogares por todo el mundo genera que conocerlo se convierta en el gran desafío de esta fecha. Aunque la misión podría costar cada año más, es que, escuche bien, existe una universidad que certifica a viejitos pascueros. Se trata de la Universidad Santa Clara en California. Allí, aspirantes a Santa se entrenan y conocen las técnicas más avanzadas para hacer una labor 100% profesional. El único viejito certificado en Sudamérica está en nuestro país. ¿Cuál diría usted a simple vista son las diferencias entre un Santa certificado y uno que no lo haya hecho? Bueno, la verdad las cosas es que aquí mis colegas hablan con el ho, ho, ho. Y nosotros allá en Estados Unidos, ho, 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 ho. Es con H, no con J.
B, no es llegar y ser santa, requiere de mucho trabajo. Te enseñan a hacer tus contratos, cómo trabajar con niños, cómo trabajar en televisión. Y lo principal es manejar trineos. Casi repruebo ahí. ¿Por qué le costó tanto? Me costó mucho, se me arrancaban los renos. Nos cuenta que sus trajes son a medida, fabricados en una tienda especializada en Hollywood. Sofisticada personificación, pero en gustos no hay nada escrito. Y aquí la prueba de que existen santas para todo público. Viejo pascuero todoterreno por vocación y durante los 365 días del año. Así se define este personaje que saca sonrisas y sorprende a grandes y chicos. Hacía mucho tiempo que no hablaba directamente con Papá Noel. ¡Qué placer! Yo le quiero contar que acá este Papá Noel chilenísimo ha adoptado este estilo que tiene que ver con la magia, con el buen vivir, con los buenos deseos durante todo el año. Con esto él les va a enseñar todos los valores que los niños deben aprender para hacerse buenos ciudadanos chilenos. Nils renovó su closet, se dejó definitivamente la barba y comenzó un tratamiento capilar permanente que incluye decoloración completa. Aún así, le toca encontrarse con niños desconfiados. ¿Qué hizo el papá? Se vistió de pascuero. ¿Y qué pasó? Lo cachamos. Chuta, pero ese... ¿Y cómo lo cacharon? Por los anillos y todo. Para la noche. Espérate que me arreglo un poco. Sí, la Navidad es bonita. Yeah. Pero fíjate que, mira, muchas veces el papá necesita ayudarme. Porque necesito que... Of course. Entonces necesitamos que de una u otra forma papá, mamá nos ayude porque no alcanzamos con el cariño a todos los niños. Misión cumplida. Aquí se hicieron las paces y se salvó una Navidad. Es la magia de una época que evoca la ingenuidad de la infancia, los momentos en familia, el amor más generoso y, como no, ellos en el centro, generando expectación y misterio hasta el último minuto. Lo cachamos. O hasta el último disfraz. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana. MG, Claro, Santo Tomás, Scotia, Sodimac y Líder presentaron Chilevisión Noticias.